Muy buenas tardes, chicos. Espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, iniciemos un nuevo tema en química en el cual vamos a tratar diferentes temas. En esta ocasión vamos a tratar lo que es función química, grupo funcional. Entre estos grupos funcionales vamos a trabajar primero la función óxido y luego vamos a ver la nomenclatura, en las cuales vamos a ver la nomenclatura stock, la sistemática y la tradicional. Empecemos. Se le llama función química al conjunto de propiedades comunes de características que poseen unas series de sustancias, lo cual permite diferenciarlas de las demás. O sea que una función química va a tener características diferentes a otra función química. Ahora, un grupo funcional es el átomo o grupo de átomos que le da ciertas características únicas a un compuesto químico. ¿Okay? Los grupos funcionales más importantes en la química inorgánica son los óxidos, los hidróxidos o bases, los ácidos y las sales. Iniciamos con la función óxido. Reciben el nombre de óxidos las combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Estos se dividen en dos grupos. Primero tenemos los óxidos ácidos, que es la combinación del oxígeno con un elemento no metal. Tenemos estos dos ejemplos. Aquí vemos el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Sabemos que el carbono es un elemento no metálico. Aquí estamos formando pues un óxido de carbono o un dióxido de carbono, y acá vemos el azufre y el oxígeno también formando un óxido de azufre. Y también tenemos los óxidos básicos, que es la combinación del oxígeno con un elemento metálico. Tenemos estos dos ejemplos. Tenemos el litio con el oxígeno formando un óxido de litio, y tenemos al cobre con el oxígeno formando un óxido de cobre. Acá vemos un esquema donde también nos va a explicar esto de una forma un poco más clara, un poco más resumida, que pues tenemos el oxígeno, acá tenemos un elemento no metal, puede ser cualquiera, y acá tenemos un elemento metálico, puede ser también cualquiera. Entonces, al unir un elemento no metal con el oxígeno, vamos a producir un óxido ácido, y al unir un elemento metálico con el oxígeno, vamos a producir un óxido básico. Teniendo esta diferencia clara, pues vamos a afianzarla, vamos a identificar ahora cuál de estos óxidos es ácido o es un óxido básico, o en su defecto no es un óxido, porque también hay que saber identificar cuándo es un óxido. Antes de iniciar les quiero dar un pequeño detalle, y es que los óxidos son compuestos binarios, o sea, están compuestos solamente por dos elementos. Pues como ya es obvio, sabemos que debe estar sí o sí el oxígeno en este compuesto. Entonces iniciemos. Aquí tenemos el primero, ¿ok? Aquí vemos que es el FeO2. Entonces aquí podemos observar que si está el oxígeno presente, es un compuesto binario, tiene dos elementos, y que tenemos el hierro. Entonces el hierro está con el oxígeno, y efectivamente esto sí es un óxido, y específicamente es un óxido básico. Luego pasamos al que sigue y vemos que está el oxígeno con el fósforo, y pues como sabemos el fósforo es un elemento no metálico, por lo tanto sí es un óxido, pero sería un óxido ácido. El que sigue vemos al oxígeno, ¿cierto? Con el calcio, entonces es un compuesto binario. Aquí tenemos efectivamente un óxido, y este sería un óxido básico porque el calcio es un metal. Luego acá observamos el oxígeno con el cloro, justamente están formando un óxido, y este sería pues un óxido ácido. En el siguiente compuesto que vemos, podemos observar que vemos el nitrógeno y el hidrógeno, y vemos que este es el NH3. Como podemos darnos cuenta, sí es un elemento binario, solamente hay dos elementos, pero no está la presencia del oxígeno. Por lo tanto, este no es un óxido. ¿Okay? Y pues continuamos, vemos que está el nitrógeno con el oxígeno, ¿cierto? Entonces sí está formando un óxido. Este sería un óxido ácido, ya que el nitrógeno no es un metal. Vemos el oro con el oxígeno, están formando un óxido básico. Acá vemos este compuesto. También podemos observar que tiene dos elementos, es binario, pero como no está el oxígeno, entonces no es un óxido. Le sigue el cromo y el oxígeno formando un óxido básico. Le sigue también el mercurio y el oxígeno formando otro óxido básico. Más debajo viene otra vez el azufre formando otro óxido muy distinto al que ya vimos anteriormente, y este sería un óxido ácido. Y debajo vemos otro compuesto que a simple vista podemos ver que tiene tres elementos, por lo tanto allí ya podemos saber que no es un óxido, ya que este sería un compuesto ternario, entonces no es un óxido. Más debajo vemos al óxido y al plomo, pues esto sería un óxido básico. Luego viene el nitrógeno otra vez
formando un óxido muy distinto al que estaba anteriormente, pues este sería un óxido ácido. Y así podemos continuar con el que viene arriba. Este sería un óxido básico, ya que está el sodio formando con el oxígeno. Sigue el que viene, otra vez encontramos otro compuesto binario, pero no está el oxígeno, así que este no va a ser un óxido. Aquí vemos el cloro, ¿sí? Nuevamente formando otro óxido distinto al que vimos anteriormente, y este sería un óxido ácido. Nuevamente el azufre, ¿sí? Con el oxígeno, este sería un óxido ácido, y nos encontramos con otro compuesto que tiene 3 elementos. Estos por lo general ya sabemos que no va a ser un óxido porque es un compuesto ternario y los óxidos son binarios, entonces este no es un óxido. Y debajo vemos otra vez al hierro también formando otro óxido distinto. Este sería un óxido básico porque el hierro es metal. Y por último vemos otro compuesto que no posee oxígeno, entonces este no es un óxido. Así de sencillo podemos identificar cuándo es un óxido y cuándo no es un óxido. Ok, continuemos. Después de ver la función óxido, de identificar los óxidos ácidos, los óxidos básicos y cuándo es un óxido y cuándo no lo es, vamos a ver ahora la nomenclatura. Según la UPAC, el nombre de las sustancias deben definirse de modo que cada una quede bien diferenciada de la otra, identificar al menos su fórmula empírica, pronunciarse fácilmente y describirse con el mismo número de signos. Ahora, teniendo todo esto anterior en cuenta, existen 3 tipos de nomenclaturas que son los más usuales o los más utilizados. El primero de ellos es la nomenclatura stock o tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura común o tradicional. ¿Ok? Entonces, ya conociéndolas, vamos a ver cada una de ellas y cómo operan o cómo funcionan. Primero tenemos la nomenclatura stock o internacional. Este sistema consiste en indicar la palabra óxido, seguida de la preposición de más el nombre del elemento metal o no metal, indicando entre paréntesis con números romanos el grado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Esta nomenclatura nos exige utilizar los números de oxidación. Como en el video pasado ya vimos o ya sabemos cómo asignar números de oxidación, entonces eso no va a ser un problema. Entonces tenemos estos óxidos aquí presentes y pues pasamos a asignar sus números de oxidación pues para saber con cuál está trabajando el elemento que acompaña al oxígeno. Ya sabemos pues que el oxígeno va a trabajar con el -2 y el hierro pues en este caso es nuestro primer compuesto que está acá. No sabemos con cuál trabaja. Entonces en este caso específico que está acá se puede dar lo que hablábamos anteriormente, cruzar los subíndices, ¿cierto? Y entonces cada subíndice va a pasar a ser el número de oxidación del elemento que está al lado. Entonces aquí podemos hacer esta técnica, que usamos este 3 hacia acá, usamos este 2 hacia acá. Como ya sabemos, el oxígeno va a trabajar siempre con el -2, entonces en este caso el hierro va a trabajar con el +3. Nuestra multiplicación y nuestra suma algebraica y vemos que todo eso va igual a 0, por lo tanto ya podemos saber que el hierro está trabajando con un +3. Al conocerlo entonces seguimos la regla de la nomenclatura y entonces el nombre de este compuesto va a ser el siguiente: óxido de hierro entre paréntesis 3 en números romanos. Y así estaríamos nombrando este compuesto. El que sigue, que es el cloro, pues acá nuevamente podemos hacer el cruce de subíndices pasándolos a hacer números de oxidación respectivamente. Por lo tanto hacemos nuestra multiplicación y nuestra suma y vemos que da 0. Por lo tanto este toma el nombre de óxido de cloro entre paréntesis 5 en romanos. Así continuamos con el que viene debajo, pero aquí ya no podemos hacer este cruce de subíndices, ya no nos va a funcionar. Si hacemos el cruce, el azufre quedaría con un número de oxidación de +2, mientras que el oxígeno quedaría con un número de oxidación de -1, entonces no quedaría bien. Entonces ya no podemos hacerlo. Entonces ya sabemos que el oxígeno trabaja, ¿cierto?, con -2. Entonces, si el oxígeno trabaja con -2, entonces el azufre vendría trabajando con +4. Hacemos nuestra multiplicación y nuestra suma, eso no está 0. El azufre está trabajando con número de oxidación +4 y su nombre quedaría de la siguiente manera: óxido de azufre 4. Y así seguimos con el otro compuesto, que aquí tampoco podemos hacer el cruce de subíndices. Entonces el oxígeno trabaja con -2, entonces el azufre pasaría a trabajar con +6. Hacemos nuestra multiplicación y suma algebraica, nos da 0 y este tendría un nombre de óxido de azufre 6. Y continuamos con el
el nitrógeno, acá sí, en esta ocasión sí podemos hacer el cruce de subíndices, entonces nos queda de la siguiente manera, ¿cierto? Así nos da 0. Esto entonces tomaría un nombre de óxido de nitrógeno 3. Y por último tenemos el óxido de cromo. En este caso no nos funciona tampoco hacer el cruce de subíndices, entonces ya sabiendo que el oxígeno trabaja con -2, nos queda de la siguiente manera. Hacemos pues nuestra multiplicación, vemos que todo esto da 0 y entonces el nombre sería óxido de cromo 6. Ok, así trabaja la nomenclatura stock o internacional. De esta manera podemos nombrar cualquier óxido, ¿cierto?, que nos presente en el sistema de nomenclatura stock. Ahora continuemos. Vamos a la nomenclatura sistemática. Este sistema consiste en indicar la palabra óxido anteponiéndole un prefijo cuantitativo de origen griego. Estos prefijos son los siguientes: el mono es 1, el di es 2, el tri es 3, el tetra es 4 y así sucesivamente encontramos los demás números. Ahora, estos prefijos indican la cantidad de átomos de oxígeno y del metal o no metal que lo acompaña en la molécula, ¿cierto? O sea que acá ya no vamos a tener en cuenta lo que es los números de oxidación, sino en la cantidad de átomos de un elemento presente en la molécula, en este caso la molécula de óxido. Ahora, en muchos casos el prefijo mono se omite cuando se usa en el metal o no metal que está al lado del oxígeno. Ok, teniendo todo esto en cuenta, ¿cierto? Ahora empezamos a ver estos ejemplos. Aquí tenemos el primer compuesto. Entonces, el primer compuesto nosotros observamos y vemos que el oxígeno tiene 3 átomos, mientras que el hierro tiene 2 átomos. Y atendiendo pues a los prefijos, el prefijo para el 3 es tri y el prefijo para el 2 es di. Entonces, el nombre de este compuesto quedaría de la siguiente manera: trióxido de dihierro. Así, igual. Como el oxígeno tiene 3 átomos, aquí está el prefijo tri. Y como el hierro tiene 2 átomos, aquí está el prefijo di. Y así como nombramos este, pues nombramos los que siguen, anteponiéndole su respectivo prefijo. En el que sigue viene el oxígeno, tiene 5 átomos y el cloro tiene 2. Entonces quedaría de la siguiente manera: pentaóxido de dicloro. Ahora viene el azufre y el oxígeno. El oxígeno tiene solamente 2 átomos, mientras que el azufre tiene uno solo. Ok, aquí pues podemos aplicar lo que dice acá, que en momentos se puede omitir ese prefijo mono al elemento que acompaña al oxígeno. En este caso sería el azufre, y pues podemos hacerlo. Entonces quedaría de la siguiente manera: quedaría dióxido de azufre. El que sigue pues nos muestra un caso parecido al anterior, donde el oxígeno tiene 3 átomos y el azufre 1. Ok, anteriormente omitimos el prefijo mono, ahora no lo vamos a omitir, vamos a dejarlo y quedaría trióxido de monoazufre. Ahora, en este punto ustedes pueden decidir si ustedes lo nombran así, sin el prefijo mono, está bien, y si lo nombran con el prefijo mono, también estará bien. Ok, ya esto es cuestión pues de decisiones, de gustos. Ya ustedes decidirán cómo les gusta mejor nombrarlos, si colocándoles el prefijo mono o omitiéndolo. Pero claro, deben tener en cuenta que solo se omite en el elemento que acompaña al oxígeno, no en el oxígeno. Listo, continuamos. El que sigue, el oxígeno tiene 3 átomos, el nitrógeno tiene 2, entonces quedaría de la siguiente forma: trióxido de dinitrógeno. Y el último pues es el cromo, entonces lo dejamos como trióxido de cromo. Ok, esta nomenclatura les recuerdo que solamente utiliza el número de átomos del elemento que se encuentra formando la molécula, en este caso óxidos. No vamos a tener en cuenta los números de oxidación. Por lo tanto, podemos decir que este tipo de nomenclatura es un poco más sencilla. Ok, ahora continuamos con la nomenclatura común o tradicional. Este sistema se utiliza más que todo con los óxidos ácidos que forman los halógenos, los cuales presentan 4 estados de oxidación. O sea, no quiere decir que no se utilice con los otros óxidos. Esta nomenclatura se nombra usando la palabra óxido seguida de un prefijo, si es necesario, claro, ahorita vamos a entender todo eso. Luego, el nombre del elemento metal o no metal seguido de un sufijo. O sea, esto quiere decir que los prefijos en algunos momentos no se van a colocar, pero los sufijos sí que van obligatoriamente. Los prefijos y sufijos son determinados por el estado de oxidación del metal o no metal que acompaña al
oxígeno. Para esto hay que tener en cuenta la siguiente tablita. Aquí observamos esta tabla. Aquí vemos la tabla está dividida en 4 columnas. Aquí tenemos estados, lugar, prefijo y sufijo. Entonces, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, entonces este va a ocupar el primer lugar y por lo tanto su terminación va a ser ico. Si el elemento tiene 2 estados de oxidación, entonces el primer estado va a tener el primer lugar y su terminación va a ser oso. Y el segundo estado pues será el segundo lugar y su terminación va a ser ico. Si el elemento tiene 3 estados de oxidación, pues el primer estado tendrá el primer lugar y este sí va a tener un prefijo, ¿cierto? El prefijo va a ser hipo y la terminación va a ser oso. El segundo estado de oxidación pues solamente va a tener una terminación y será terminación oso. Y el tercer estado va a tener una terminación de ico. Y si el elemento tiene 4 estados de oxidación, ¿cierto? Entonces el primer estado va a tener prefijo y va a tener sufijo. Entonces el primer estado será hipo, prefijo hipo y terminación oso. El segundo solamente va a tener terminación oso. El tercero solamente va a tener terminación ico. Y el cuarto va a tener o va a presentar también un prefijo que será per y una terminación que será ico. Y pues en caso de que el estado de oxidación sea negativo, va a tener una terminación hídrico, pero esto no lo vamos a ver ahora. Para entender un poco mejor la columna lugar de la tabla anterior hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay elementos que tienen más de un estado de oxidación, por lo que sin importar el número del estado, este tendrá un primero, segundo o tercer lugar entre ellos, de la siguiente manera. Aquí tenemos berilio. El berilio tiene un solo estado de oxidación, el +2. Ahora, como este posee un solo estado de oxidación, entonces su posición siempre va a ser el primer lugar y su terminación será siempre ico. Así todos aquellos que tengan un solo estado de oxidación van a ser de esta manera. Luego tenemos el galio. El galio tiene 2 estados de oxidación. Entonces como este posee 2 estados de oxidación, entonces el +1 será el primer lugar y el +3 será el segundo. Por lo tanto sus terminaciones serán ico y oso respectivamente. Okay, y tenemos entonces el azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Por lo tanto, el +2, ¿cierto?, será el primer estado, el +4 va a ser el segundo y el +6 va a ser el tercero. Y sus terminaciones serán hipo-oso, pues ya cuando encontramos elementos con 3 estados de oxidación, aquí ya sí vamos a proceder a colocar prefijos. Entonces la terminación sería hipo-oso para el +2, para el +4 sería solamente oso y para el +6 sería terminación ico, dependiendo pues cuál de estos estados está utilizando en el compuesto que está formando. Y por último tenemos aquellos que tienen 4 estados de oxidación. Entonces estos que tienen 4 estados de oxidación, como el cloro, para el +1 será pues tendrá el primer lugar, el +3 tendrá el segundo lugar, el +5 tendrá el tercer lugar y el +7 tendrá el cuarto lugar. Entonces sus terminaciones serán hipo-oso para el +1, ¿cierto? Para el +3 será solamente terminación oso. Para el +5 solamente será terminación ico. Y para el 7, que también va a presentar prefijo y sufijo, serán per, ico respectivamente. Un dato curioso es que existen algunos elementos con más de 4 estados de oxidación, por lo que si se utiliza con ellos esta nomenclatura, los estados que exceden este número, o sea 4 estados, se nombrarán igual como si fuera este cuarto estado de oxidación. ¿Ok? Ahora, otro detalle es que para aplicar los sufijos, en algunos casos se utilizan las iniciales del símbolo y no el nombre del elemento. Hay algunos casos especiales. Algunos de estos son los siguientes. Para el oro, al momento de utilizar el sufijo va a ser aur, ¿sí? Para el hierro va a ser fer. Para el plomo va a ser plum. Para el azufre será sulfur. Y para el cobre será cupro. ¿Sí? Dependiendo pues la terminación. Si la terminación en el cobre es ico, entonces sería cúprico. Si la terminación en el oro es oso, entonces será auroso.
Y así con los otros, si es en el azufre, pues sería sulfúrico o sulfuroso, en el hierro sería férrico o ferroso, y en el plomo sería plúmbico o plumboso. Bueno, ya conociendo todas estas normas y todos estos detalles, vamos a ver los ejemplos. Como podemos ver, este tipo de nomenclatura nos exige utilizar los números de oxidación, entonces hay que ubicarlos, hay que hacerlos, ya sabemos cómo hacerlo, así que en ese caso no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces tenemos el primer ejemplo, ¿cierto? Ya conocemos cómo van sus estados de oxidación, por lo tanto esto es igual a 0, y como es el hierro tiene dos estados de oxidación. En este caso está trabajando con el +3, este es el segundo estado, por lo tanto su terminación va a ser ico y el nombre quedaría de esta manera, óxido férrico. Luego viene el cloro, aquí vemos sus estados de oxidación. El cloro posee 4 estados de oxidación y aquí está trabajando con el +5. El +5 ocupa el puesto número 3, por lo tanto su nombre quedaría óxido clórico. Luego vemos el óxido de azufre, ¿cierto? Normal. El azufre en este compuesto está trabajando con el +4. El azufre posee 3 estados de oxidación, entonces se está trabajando con el +4, que es el segundo estado, y su nombre quedaría de la siguiente manera, óxido sulfuroso. Luego vemos nuevamente el azufre, y acá está trabajando con el estado de oxidación de +6, o sea, su tercer estado de oxidación, solamente tiene 3. Por lo tanto, la terminación va a ser ico y quedaría de la siguiente manera, óxido sulfúrico. Luego el nitrógeno, ¿cierto? Está trabajando acá con el +3. El nitrógeno posee 5 estados de oxidación, pero como está trabajando con el +3 y el +3 es el tercer estado, pues allí no está excediendo más del cuarto. Entonces, como es el tercer estado, el nombre de este compuesto quedaría óxido nítrico, ya que está trabajando con el tercero. Y por último tenemos al cromo. El cromo acá está trabajando con un estado de oxidación de +6. El cromo posee 3 estados de oxidación y el +6 es el tercero. Entonces el nombre quedaría de la siguiente manera, óxido crómico. Entonces chicos, ya teniendo toda esta información, todos los conceptos, todas las 3 nomenclaturas, ya sabemos cómo identificar un óxido, si es ácido o si es básico, o también cuando no lo es, y ya conociendo cómo trabajan estos 3 sistemas de nomenclatura, podemos nombrar cualquier óxido que se nos presente, ya sea de la nomenclatura stock, la sistemática o esta que es la tradicional. Espero que todo haya quedado claro, que todos los ejercicios, las explicaciones hayan quedado claras y concisas, y no siendo más, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.